Él juró que nunca más miraría hacia atrás, pero el destino tenía una cuenta pendiente por cobrar. Traicionada por su amante, abandonada en la carretera, ella suplicó por ayuda y quien apareció fue el hombre que ella destruyó. Lo que él hizo dejó sorprendidos hasta a sus compañeros del volante. El asfalto de la carretera federal ardía bajo las ruedas del Scania azul de Juan Pereira da Silva, pero nada quemaba más que el recuerdo de aquel día maldito de hace 5 años. Era una tarde de domingo cuando su vida se derrumbó como un castillo de naipes en medio de la ventisca. Juan siempre fue un hombre de palabra. Casado durante 15 años con Lucía, construyó su vida ladrillo por ladrillo, kilómetro por kilómetro en las carreteras de México. Trabajó como un condenado para darle lo mejor a su familia. Una casa propia en la colonia San José, en Puebla. Un Corolla plateado para su esposa y hasta ese sueño de ella de estudiar la carrera de enfermería. Todo pagado con sudor, noches mal dormidas en gasolineras y la constante nostalgia del hogar. Mi amor, trabajas demasiado. Lucía siempre decía cuando él llegaba de los viajes largos, con la barba sin afeitar y los ojos rojos de cansancio. Un día te vas a dar cuenta de que la vida pasa y ni siquiera nos damos cuenta. Qué ingenuo era Juan. Interpretaba aquellas palabras como cariño, como preocupación de esposa enamorada. Nunca imaginó que fueran el presagio de la tormenta que estaba por venir. Marcos, su mejor amigo desde la adolescencia, era presencia constante en la casa. Ayudaba a Lucía con pequeñas reparaciones cuando Juan viajaba. La llevaba al médico cuando era necesario. Era casi como un hermano. «Qué suerte tienes, Juan, de tener un amigo así», comentaban los vecinos. No todo mundo puede contar con alguien tan servicial. La confianza de Juan en ambos era absoluta. Marcos conocía cada rincón de la casa, tenía las llaves, sabía de la rutina de Lucía. Era como un segundo esposo, solo que sin las responsabilidades de uno, y Juan, inocente como un cordero siendo conducido al matadero, agradecía a Dios por tener personas tan especiales en su vida. El descubrimiento ocurrió en una de esas ironías crueles del destino. Juan debería estar en Guadalajara aquel domingo, descargando un cargamento de electrodomésticos, pero el cliente canceló a última hora y él decidió hacerle una sorpresa a Lucía. Compró flores en la primera florería que encontró abierta y condujo a casa con el corazón acelerado de buena ansiedad, imaginando la sonrisa de ella al verlo llegar inesperadamente. La llave giró en la cerradura con el sonido metálico familiar. La casa estaba en silencio, pero había algo diferente en el aire. Un perfume masculino que no era el suyo, ropas tiradas de cualquier manera en la sala, 2 copas de vino en la mesita del centro. El corazón de Juan comenzó a latir diferente. Un ritmo desacompasado que resonaba en sus oídos como tambores de guerra. Los pasos hasta el cuarto fueron los más largos de su vida. Cada tabla del piso que crujía bajo sus pies sonaba como un presagio. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija Juan vio su vida entera despedazarse en cámara lenta. Lucía estaba ahí en la cama que compartieron durante 15 años,
entrelazada con Marcos, de una forma que no dejaba dudas sobre lo que estaba sucediendo. No era un momento de debilidad, un desliz momentáneo. Era intimidad pura, cariño, complicidad, todo lo que Juan pensaba tener en exclusividad. ¿Por cuánto tiempo? Fue lo primero que Juan logró articular cuando los dos notaron su presencia. La voz salió ronca, como si hubiera gritado durante horas, aunque no había dicho una sola palabra hasta ese momento. Lucía jaló la sábana para cubrirse el cuerpo, pero no pudo cubrir la vergüenza estampada en el rostro. Marcos, siempre tan hablador, estaba mudo como un pez fuera del agua. El silencio se extendió por una eternidad, hasta que Lucía finalmente encontró el valor para hablar. 3 años, susurró, y cada palabra fue como una puñalada en el pecho de Juan. Comenzó cuando estuviste internado con neumonía, ¿recuerdas? Marcos se quedó cuidándome y sucedió. 3 años, 1095 días de mentiras, disfraces, besos falsos, te amo vacíos. Juan hizo las cuentas rápidamente. ¿Cuántas veces llegó a casa y encontró a Marcos ahí? ¿Cuántas veces debieron haberse burlado de él a sus espaldas? ¿Cuántas veces hicieron el amor en su cama mientras él se rompía el lomo en las carreteras para sostener aquella farsa? Y yo, como un idiota, agradeciéndoles a los dos, dijo Juan con la voz ganando un tono de amargura que ni siquiera sabía que poseía. Agradeciéndole a Marcos por cuidar de mi esposa. Agradeciéndote a ti por ser tan comprensiva con mis ausencias. Marcos intentó explicarse. Comenzó a hablar sobre cómo no había sido planeado, cómo trataron de resistirse, cómo se sentía mal por traicionar la amistad. Pero Juan no quería escuchar excusas. Las excusas no iban a borrar 3 años de traición, no iban a devolver la confianza quebrada, no iban a curar la herida que sangraba en su pecho. Quiero que los dos salgan de mi casa ahora mismo, dijo Juan con una calma aterradora. Y Lucía, mañana mismo me buscas un abogado. Quiero el divorcio lo más rápido posible. Juan, por favor, podemos conversar, intentó Lucía, pero él la interrumpió con un gesto de la mano. ¿Conversar qué? ¿Sobre cómo me hicieron quedar como un payaso durante 3 años? ¿Sobre cómo trabajaba como un animal para sostener esta mentira? No hay conversación, Lucía. Se acabó. Esa noche, Juan durmió en el camión, estacionado frente a la casa que ya no era suya. Miraba las ventanas encendidas, imaginando a los dos allá adentro, probablemente planeando el siguiente paso, tal vez hasta celebrando por finalmente haber sido descubiertos. El dolor en el pecho era físico, como si alguien hubiera clavado un cuchillo entre las costillas y lo estuviera girando despacio. El proceso de divorcio fue rápido y brutal. Lucía se quedó con la casa. Después de todo, ella necesitaba un lugar donde vivir, y Juan vivía en la carretera de todos modos. El Corolla también se quedó con ella junto con la mitad de la cuenta conjunta. Juan no peleó por nada. Solo quería librarse de aquella vida,
de aquellos recuerdos, de aquel dolor constante. La última vez que hablaron en la notaría, Lucía intentó una última vez. Juan, sé que lo arruiné todo, pero no puedes odiarme para siempre. Un día vas a entender que estas cosas pasan, que el corazón no tiene nada que ver con esto. Juan la interrumpió, firmando los últimos papeles. Esto fue una elección, Lucía. Ustedes eligieron traicionarme, eligieron mentirme, eligieron destruir 15 años de matrimonio, y yo elijo no tener nada más que ver con ustedes. Y esa fue la última conversación que tuvieron. Juan salió de la notaría, subió a su Scania azul y siguió hacia la carretera, jurándose a sí mismo que nunca más miraría hacia atrás, que nunca más confiaría en nadie de aquella forma ciega y total, que viviría para él mismo y para nadie más. Pero 5 años después, en una tarde calurosa de la carretera federal, el destino preparaba un encuentro que pondría a prueba todas esas promesas. Un encuentro que le mostraría a Juan que a veces la vida nos pone frente a situaciones donde nuestros principios más firmes son puestos a prueba, donde descubrimos de qué estamos realmente hechos. Mientras conducía por la madrugada con el radio CB chillando bajito conversaciones de otros camioneros, Juan no tenía idea de que pronto se vería obligado a elegir entre el rencor que había cultivado durante 5 años y algo mucho más grande que su dolor personal, algo que definiría no solo quién se había convertido, sino quién realmente era en el fondo del alma. La carretera seguía infinita hacia adelante, como siempre siguió, pero el destino ya estaba trazado. Y a veces, por más que intentemos huir del pasado, tiene una manera peculiar de encontrarnos en los momentos más inesperados, vestido de situaciones que jamás podríamos imaginar. 5 años, 1825 días rodando por las carreteras de México, con el corazón blindado y el alma endurecida como el asfalto bajo las ruedas. Juan se había transformado en una versión diferente de sí mismo, más silencioso, más desconfiado, más solitario. El Scania azul se había convertido en más que un vehículo de trabajo. Era su casa, su refugio, su mundo entero. Negativo para el asunto personal. Aquí es el lobo, siguiendo firme en la carretera, respondía Juan por el radio CB siempre que algún compañero de la carretera intentaba platicar sobre familia, relaciones o sentimientos. Lobo era como se identificaba ahora en el radio. El nombre verdadero parecía pertenecer a una vida anterior, a un hombre que ya no existía más. Las conversaciones en las gasolineras eran siempre las mismas. Carga, flete, carreteras, clima, tráfico, nada más. Cuando los compañeros comenzaban a hablar sobre esposas, hijos, problemas domésticos, Juan simplemente se alejaba o cambiaba de tema. Había construido una muralla alrededor del corazón y no pretendía dejar que nadie se acercara lo suficiente para derribarla nuevamente. Este Juan se volvió un ermitaño, comentaban los otros camioneros.
Antes era más platicador, más alegre. Ahora parece que siempre tiene una nube negra encima de la cabeza. Y realmente parecía. Juan había desarrollado una rutina militar. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café negro y fuerte, revisaba el camión, recogía la carga y partía. Durante los viajes escuchaba música de mariachi antigua, aquella que hablaba de dolor, traición y soledad, o mantenía el radio sintonizado únicamente en las informaciones de tráfico. Evitaba programas que hablaran sobre amor, familia, relaciones. Era como remover una herida que insistía en no cicatrizar completamente. Las comidas eran siempre solo, generalmente en los mismos restaurantes de borde de carretera, donde conocía a los dueños solo por el nombre y ellos conocían únicamente su pedido. Plato del día con bistec, arroz, frijoles y papas fritas. Otro cafecito, nada de postre, nada de plática vacía. Comía rápido, pagaba y seguía viaje. Los fines de semana, cuando no tenía carga que transportar, Juan se quedaba en el departamento pequeño que alquilaba en Puebla, a pocas cuadras de la casa donde vivió con Lucía. Era un lugar espartano, una cama, una televisión, un refrigerador, una estufa y nada más. No había fotografías, no había recuerdos, no había nada que pudiera evocar el pasado. Las paredes eran blancas y vacías como su vida amorosa. Juan, mi hijo, no puedes vivir así para siempre, decía doña María, su madre, siempre que lo visitaba. Ya pasaron 5 años. Necesitas perdonar, necesitas seguir adelante. Mamá, yo seguí adelante, respondía Juan, siempre con la misma paciencia forzada. Estoy trabajando, me mantengo solo, no le debo nada a nadie. ¿Qué más quiere usted? Quiero ver a mi hijo feliz de nuevo. Quiero verte sonreír como antes. Quiero verte enamorado. Quiero nietos para consentir. Eso no va a pasar, mamá. Me cansé de las relaciones, me cansé de confiar en la gente. Prefiero quedarme solo y en paz que arriesgarme a pasar por aquello de nuevo. Doña María movía la cabeza preocupada. Veía a su hijo consumirse por dentro, transformándose en un cascarón vacío del hombre alegre y amoroso que había sido algún día. Pero por más que insistiera, Juan se mantenía inflexible en su decisión de vivir solo. La soledad, sin embargo, tenía sus momentos de peso. Las madrugadas largas, conduciendo por carreteras desiertas. Juan a veces se encontraba pensando cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes, y si Lucía no lo hubiera traicionado, y si Marcos hubiera sido realmente el amigo que aparentaba ser, y si él hubiera logrado percibir las señales antes, pero pronto alejaba esos pensamientos. ¿De qué servía estar rumiando el pasado? Lo que estaba hecho, estaba hecho. Lucía había hecho su elección. Marcos había hecho la suya y Juan había hecho la de él. Nunca más permitirse ser vulnerable de esa forma. En el radio CB escuchaba historias de otros camioneros. Checo de Veracruz hablaba de la esposa que siempre lo esperaba con cena caliente. Minero de Zacatecas contaba sobre los hijos que corrían a abrazarlo cada vez que llegaba a casa. Norteño del Norte compartía con todos la alegría de haberse convertido en abuelo por tercera vez. ¿Y tú, lobo, no tienes familia esperando? No, preguntaban a veces.
Negativo, gente. Aquí es familia de asfalto nomás. Mi compañera es la carretera y mis hijos son los kilómetros recorridos. La respuesta siempre arrancaba risas de los compañeros, pero Juan hablaba en serio. La carretera se había convertido en su familia. Conocía cada curva peligrosa, cada tope, cada caseta. Sabía dónde estaban los mejores restaurantes, las gasolineras más baratas, los talleres más confiables. La carretera no mentía, no traicionaba, no decepcionaba. Era lo que era, sin máscaras, sin fingimientos. En los momentos más duros de la soledad, generalmente los viernes por la noche, cuando veía parejas paseando de la mano o familias cenando en los restaurantes, Juan se consolaba pensando en su independencia. No necesitaba dar explicaciones a nadie, no necesitaba llegar a casa a una hora específica, no necesitaba aguantar reclamos o celos. Era libre como un pájaro, aunque fuera un pájaro con las alas cortadas por la desilusión. Pero detrás de esa fachada de profesional perfecto, había un hombre herido, tratando desesperadamente de huir de sí mismo. Un hombre que había transformado el dolor en combustible, la rabia en motivación, la soledad en fortaleza. Un hombre que no sabía que pronto sería puesto a prueba de una forma que jamás imaginó posible. El sol de marzo castigaba el asfalto de la carretera federal sin piedad. Eran las 2:30 de la tarde de un jueves sofocante, y Juan sentía el sudor escurriendo por la espalda mientras conducía su Scania azul en dirección al sur. Transportaba una carga de productos electrónicos de Ciudad de México hacia Oaxaca, un viaje que hacía por lo menos 2 veces al mes y que conocía de memoria. Aquí es el lobo en la carretera, gente. ¿Cómo está la situación allá adelante?, preguntó por el radio CB, chequeando las condiciones del tráfico. Todo bien, lobo. Carretera libre hasta Cuernavaca. Solo ese embotellamiento de siempre en la entrada de la ciudad, respondió el minero de Zacatecas, un compañero que Juan conocía solo por la voz ronca y por las conversaciones esporádicas en el radio. La carretera estaba relativamente tranquila para un día de semana. Solo el movimiento normal de camiones, autos particulares y algunos autobuses haciendo el trayecto entre las ciudades. Juan conducía en automático, con la mente vagando entre los problemas rutinarios del trabajo y la lista de reproducción de música de mariachi, que sonaba bajito en el estéreo del camión. Fue cuando vio la figura en la orilla de la carretera. De lejos, parecía solo otra persona pidiendo aventón, cosa común en las carreteras mexicanas. Pero había algo en la postura de aquella mujer, en la forma como agitaba tímidamente la mano hacia el camión, que hizo que Juan disminuyera la velocidad instintivamente. Tal vez fuera intuición, tal vez fuera solo curiosidad, pero algo lo hizo prestar más atención. A medida que se acercaba, los detalles fueron quedando más nítidos. Era una mujer delgada, visiblemente debilitada, con ropas desgastadas y una bolsa de plástico en las manos. El cabello despeinado cubría parcialmente el rostro, pero Juan pudo ver que ella estaba tratando de esconder las lágrimas mientras hacía señas a los vehículos que pasaban. Otra pobre que el mundo olvidó.
pensó Juan con aquella mezcla de compasión y amargura que caracterizaba sus pensamientos sobre la condición humana. ¿Cuántas historias tristes vemos en la carretera? Pero cuando el camión pasó al lado de la mujer, algo imposible sucedió. Por una fracción de segundo, ella levantó el rostro y miró directamente hacia él a través del parabrisas. Y en ese momento, el mundo de Juan se derrumbó nuevamente. Era Lucía. 5 años, transformaciones profundas, sufrimiento evidente, pero aún así inconfundiblemente Lucía. Los mismos ojos verdes que lo habían conquistado hace 20 años. La misma boca que había pronunciado juramentos de amor eterno. El mismo rostro que él había visto entrelazado con el de su mejor amigo en aquella tarde maldita. Juan pisó el freno tan bruscamente que el camión derrapó ligeramente en el asfalto caliente. El corazón se disparó en el pecho, las manos comenzaron a temblar en el volante. La respiración se volvió desacompasada. Por algunos segundos quedó paralizado, sin lograr procesar lo que acababa de ver. No puede ser, murmuró para sí mismo, mirando por el espejo retrovisor lateral. No puede ser ella. Debo estar viendo cosas. Pero era. En el espejo vio a Lucía parada en la orilla de la carretera, mirando en dirección del camión con una expresión de sorpresa aún mayor que la suya. Ella también lo había reconocido. Estaba con la mano en la boca, como si tratara de sofocar un grito, y su cuerpo entero temblaba visiblemente. Por un momento eterno, los dos quedaron así. Ella en la orilla de la carretera, él parado en el acotamiento, separados por 50 metros de asfalto y 5 años de rencor. El tráfico continuaba pasando normalmente al lado, inconsciente del drama que se desarrollaba en aquel pedazo olvidado de la carretera federal. Juan tenía 2 opciones, pisar el acelerador y seguir viaje, como venía haciendo en los últimos 5 años, siempre que algún recuerdo del pasado intentaba alcanzarlo. O la segunda opción era impensable, iba contra todo lo que había jurado para sí mismo, contra todos los principios que había establecido, contra toda la coraza que había construido alrededor del corazón. Pero había algo en la figura desesperada de Lucía que movió una parte suya que él pensaba haber enterrado para siempre. No era amor. Ese sentimiento había muerto en aquella tarde de domingo, hace 5 años. No era nostalgia. Él había luchado contra ella todos los días desde entonces. Era algo más primitivo, más humano, compasión. Por más que tratara de odiarla, por más que cultivara el rencor como un jardín venenoso, Juan no lograba ignorar el estado deplorable en que encontró a la mujer que un día fue su esposa. Ella estaba visiblemente con ropas que parecían no haber sido lavadas en semanas, cargando una bolsa de plástico que probablemente contenía todas sus pertenencias. ¿Qué te pasó, Lucía?,
pensó, sintiendo una punzada de algo que no sabía identificar si era lástima o satisfacción morbosa. La decisión vino de forma instintiva, casi involuntaria. Juan metió la reversa y comenzó a regresar despacio por la lateral de la carretera. No sabía exactamente por qué estaba haciendo aquello, si era bondad, curiosidad, masoquismo o alguna mezcla confusa de los tres. Solo sabía que no lograba seguir viaje, fingiendo que no había visto nada. A medida que el camión se acercaba, Lucía comenzó a retroceder como un animal herido que teme otra agresión. Ella parecía estar debatiendo consigo misma si debería correr o quedarse, si debería intentar esconderse o enfrentar la situación. La vergüenza era evidente en cada línea de su cuerpo. Juan detuvo el camión a unos 10 metros de ella y permaneció dentro de la cabina por algunos segundos, tratando de decidir qué hacer. A través del parabrisas, observó a la mujer que había destruido su vida, intentando reconciliar la imagen actual con sus recuerdos. ¿Dónde estaba la Lucía vanidosa y bien cuidada que había conocido? ¿Dónde estaba la mujer que gastaba fortunas en ropa y cosméticos? ¿Dónde estaba la persona que había cambiado 15 años de matrimonio por una aventura? Finalmente Juan abrió la puerta de la cabina y bajó. El calor del asfalto subió inmediatamente, pero él apenas lo notó. Estaba enfocado en la figura patética frente a él. La mujer que un día amó más que a su propia vida, ahora reducida a una versión fantasmal de sí misma. ¿Lucía?, dijo, aunque ya sabía la respuesta. Ella levantó el rostro completamente por primera vez y Juan pudo ver la extensión de la transformación. Arrugas profundas marcaban un rostro que parecía haber envejecido 15 años en 5. Los ojos, otrora brillantes y seductores, ahora estaban apagados, marcados por un cansancio que iba más allá de lo físico. La piel estaba reseca y manchada por el sol, los labios agrietados, el cabello sin vida colgaba sobre los hombros como hierba seca. «Juan», susurró ella y la voz salió ronca, como si no fuera usada hace mucho tiempo. Yo no esperaba. No quería que me vieras así. El silencio que siguió estuvo cargado de 5 años de rencor, resentimiento, preguntas sin responder y heridas que insistían en no cicatrizar. Juan estudió el rostro de ella, buscando vestigios de la mujer que había conocido, tratando de entender cómo alguien podía cambiar tanto en tan poco tiempo. «¿Qué te pasó?», preguntó finalmente con una frialdad que no escondía completamente la curiosidad. Lucía bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada del exesposo. Las lágrimas comenzaron a bajar despacio, dejando rastros limpios en el rostro sucio de polvo. «Es una larga historia», murmuró. «Y no vas a querer escucharla». «Tal vez no», concordó Juan cruzando los brazos. «Pero ahora que nos encontramos, creo que tienes derecho a saber». Fue entonces que Lucía se derrumbó. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con sollozos y lágrimas en una confesión desesperada de 5 años de sufrimiento. Contó sobre el engaño de Marcos, sobre cómo había perdido todo, sobre las noches en la calle, sobre la humillación diaria de mendigar para sobrevivir.
Me engañó, Juan, dijo entre sollozos. Tomó todo el dinero y desapareció. Me quedé sin nada, literalmente sin nada. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie para pedir ayuda. ¿Sabes cómo soy de orgullosa? ¿O era? No pude buscar a mi familia después de todo lo que pasó. Juan escuchaba en silencio, con una expresión impasible que no revelaba el torbellino de emociones que se agitaba dentro de él. Parte de él sentía una satisfacción sombría al ver que la vida había cobrado el precio por las elecciones de Lucía. Parte de él sentía genuina compasión por el sufrimiento humano frente a sus ojos. Y una pequeña parte que él trataba de ignorar todavía guardaba una chispa del amor que un día sintió por aquella mujer. ¿Y ahora? Preguntó cuando ella terminó de hablar. ¿Qué estabas haciendo aquí en la carretera? Tratando de llegar a Veracruz, respondió Lucía limpiándose la nariz en la manga de la blusa desgastada. Supe que hay un centro de acogida allá, un lugar donde personas como yo pueden intentar volver a empezar, pero es lejos y nadie da aventón a gente como yo. Juan observó la bolsa de plástico que ella cargaba, aparentemente todo lo que poseía en el mundo. Pensó en la casa que ella había vendido, en el auto que había cambiado por promesas vacías, en los 15 años de matrimonio que había tirado por una pasión que se reveló solo como codicia. Hiciste tus elecciones, Lucía, dijo finalmente con una dureza que ella conocía bien y ahora estás pagando por ellas. Lo sé, respondió ella bajando la cabeza nuevamente. Sé que no tengo derecho de pedirte nada. Sé que me odias y tienes todo el derecho de odiarme. Destruí nuestra vida, nuestra familia, todo lo que construimos juntos. Te traicioné de la peor forma posible con tu mejor amigo en nuestra cama. Merezco todo lo que me está pasando. Las palabras eran un eco distante de las conversaciones que Juan había imaginado tener, en caso de que un día se encontrara nuevamente con Lucía. En los primeros años después del divorcio, él había ensayado mentalmente discursos furiosos, acusaciones devastadoras, formas de hacerla sentir todo el dolor que ella había causado. Pero ahora, frente a la figura destrozada en que ella se había convertido, todas esas palabras parecían innecesarias. La vida ya se había encargado de castigarla de forma más cruel de lo que él jamás podría imaginar. Juan se quedó ahí parado por largos minutos, luchando contra impulsos contradictorios. El hombre racional en que se había convertido en los últimos 5 años, decía subir al camión y seguir viaje. El hombre herido que cargaba dentro de sí gritaba que aquella era la justicia divina en acción. Pero había una tercera voz, más débil, pero persistente, que susurraba sobre compasión, sobre perdón, sobre hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias. Sube al camión, dijo finalmente de forma abrupta. Lucía levantó los ojos incrédula. ¿Qué? Dije que subas al camión, voy a llevarte hasta Veracruz. Juan, yo no necesitas. Yo no merezco. No se trata de lo que mereces, la interrumpió Juan, ya caminando de vuelta hacia la cabina. Se trata de con qué puedo vivir yo mismo haciendo. Y en ese momento, en la orilla de una carretera polvorienta bajo el sol inclemente de marzo,
Comenzó una jornada que sería mucho más que un simple trayecto de algunas horas. Una jornada que pondría a prueba los límites del perdón, de la compasión y de la capacidad humana de volver a empezar después de que todo parece perdido. La cabina del camión nunca había parecido tan pequeña. Juan conducía en silencio, con los ojos fijos en la carretera, mientras Lucía se encogía en el asiento del copiloto, como si tratara de desaparecer. El olor que emanaba de ella, una mezcla de suciedad, sudor y desesperación, llenaba el ambiente. Pero Juan no hizo ningún comentario. Solo abrió ligeramente la ventana y continuó conduciendo. Los primeros 20 minutos pasaron en silencio absoluto, quebrado solo por el rugido del motor y por el ocasional chirrido del radio CB. Lucía miraba por la ventana, las manos nerviosamente apretando la bolsa de plástico que contenía sus únicas pertenencias. Juan mantenía el rostro impasible, pero por dentro libraba una batalla feroz consigo mismo. ¿Por qué diablos hice esto?, pensaba, royéndose de arrepentimiento. ¿Por qué no simplemente pasé de largo? ¿Por qué tengo que ser buen samaritano justo con ella? Pero en el fondo sabía la respuesta. Por más que tratara de convencerse de que se había convertido en un hombre frío y calculador, por más que cultivara la amargura como un escudo protector, todavía había dentro de él vestigios del hombre bondadoso que un día fue. El hombre que paraba para ayudar a conductores con llanta ponchada, que daba aventón a personas necesitadas, que no lograba pasar junto a un perro lastimado sin intentar ayudar. Juan, murmuró Lucía finalmente, sin quitar los ojos de la ventana. Quería agradecerte. Sé que debe estar siendo muy difícil para ti. No digas nada, respondió Juan secamente. Vamos solo a llegar a Veracruz y acabar con esto de una vez. Pero Lucía no logró contenerse. Las palabras comenzaron a salir como agua de una presa que se rompe, cargadas de 5 años de soledad, arrepentimiento y dolor. Sé que me odias y lo entiendo. Yo me odio también. Todos los días me odio por lo que te hice, por lo que nos hice, por todo lo que construimos. Fuiste el mejor esposo que una mujer podría tener. Y yo tiré todo a la basura por una pasión estúpida. Juan apretó los puños en el volante, sintiendo la rabia familiar subir por la garganta. Para, Lucía, para con eso. No, necesito hablar, continuó ella, finalmente volteándose para mirarlo. Necesito que sepas que no paso un solo día sin arrepentirme, que daría todo, todo lo que ya no tengo para regresar en el tiempo y nunca haberte traicionado, que sé que destruí la vida de los dos por una ilusión. ¿Ilusión?, explotó Juan pisando más fuerte el acelerador. 3 años, Lucía. 3 años me mentiste en la cara. Dormiste conmigo. Sabiendo que estabas con otro, me hiciste quedar como idiota para la ciudad entera. ¿Y tú llamas a eso ilusión? Las lágrimas bajaron por el rostro de Lucía, pero ella no desvió la mirada. Era una ilusión, sí. Me ilusioné pensando que lo que sentía por Marcos era amor. Pero el amor verdadero no te hace mentir, no te hace traicionar, no te hace destruir a la persona que más deberías proteger. El amor verdadero es lo que tú sentías por mí. Es la forma como cuidabas de mí.
cómo trabajabas para darme lo mejor, cómo me mirabas como si yo fuera la mujer más linda del mundo. ¡Para!, gritó Juan, golpeando el puño en el volante. Para de decir esas cosas. No tienes derecho de hablar de amor después de lo que hiciste. El camión derrapó ligeramente y Juan necesitó concentrarse para mantener el control. Respiró profundo algunas veces, tratando de calmarse. No quería causar un accidente por culpa de aquella conversación. Lucía se encogió aún más en el asiento, asustada con la explosión de rabia, pero después de algunos minutos volvió a hablar, esta vez con la voz más baja. ¿Quieres saber la verdad sobre Marcos? No quiero saber nada sobre ustedes dos. Él nunca me amó. Descubrí eso después, cuando huyó con el dinero. Me contó por carta que todo no fue más que un juego para él, que estaba interesado en el dinero desde el principio, que sabía que tú ibas a descubrir en algún momento y que cuando eso pasara, yo quedaría enojada contigo y vendería todo para huir con él. Juan sintió el estómago revolverse no por la traición. Ese dolor él ya lo conocía bien, sino por la frialdad calculadora de la situación, por la forma como tanto él como Lucía habían sido manipulados. Él planeó todo, continuó Lucía sollozando. Comenzó a seducirme justamente cuando estuviste internado porque sabía que yo estaba vulnerable. Hablaba mal de ti, decía que no me valorabas, que yo merecía algo mejor, y yo, idiota que soy, creí todo. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Juan genuinamente confundido. Porque necesito que sepas que tú no hiciste nada malo, que fuiste traicionado no solo por mí, sino por tu mejor amigo también, que los dos fuimos víctimas de la codicia de él, solo que yo fui demasiado tonta para darme cuenta. Condujeron en silencio por algunos kilómetros más. Juan procesaba las informaciones tratando de entender cómo se sentía con esas revelaciones. Por un lado, saber que Marcos había planeado todo no disminuía el dolor de la traición. Por otro, explicaba algunas cosas que nunca habían tenido sentido, como el repentino cambio de comportamiento de Lucía en los meses anteriores al descubrimiento, como Marcos siempre aparecía en los momentos en que ella estaba más necesitada. ¿Y dónde está él ahora?, preguntó finalmente. No sé. Desapareció. La policía intentó encontrarlo, pero se esfumó. Debe estar viviendo bien en algún lugar con el dinero que me robó. Que nos robó. La mención del dinero trajo otra ola de rabia. No era solo la casa que Juan había ayudado a pagar. Era el auto que él le había dado de regalo a Lucía en el aniversario de 15 años de casamiento. Todo lo que ellos habían construido juntos, siendo usado para financiar la huida del hombre que había destruido su familia. ¿Cómo puedes ser tan tonta, Lucía?, preguntó, sin lograr contener la amargura. ¿Cómo puedes entregarle todo así? Porque estaba enamorada, respondió ella simplemente, y las personas enamoradas hacen tonterías. Tú lo sabes mejor que nadie. Juan sabía que ella se estaba refiriendo a la propia relación de ellos. Él también había hecho locuras por amor. Trabajar el doble para pagar la carrera de ella. Había vendido su primer camión para comprar la casa. Había renunciado a sueños personales para realizar los sueños de ella.
La diferencia era que su pasión había sido correspondida, o por lo menos él pensaba que había sido así. ¿Alguna vez me amaste de verdad?, preguntó, sorprendiéndose con la propia pregunta. Lucía lo miró con una intensidad que él no veía hace años. Te amé más de lo que jamás vas a saber. Fuiste mi primer novio, mi primer todo. Fueron 15 años de mi vida, Juan. 15 años compartiendo la cama, los sueños, los miedos, los planes. ¿Cómo puedes preguntar si te amaba? Porque las personas que aman no hacen lo que tú hiciste. Las personas que aman son humanas y los humanos se equivocan, hacen tonterías, se dejan llevar por tentaciones. Eso no justifica lo que hice, pero lo explica. Juan movió la cabeza incrédulo. No es solo un error, Lucía. Error es olvidar comprar pan. Es llegar tarde. Es decir algo sin pensar. La traición es una elección. Tú elegiste quitarte la ropa, elegiste acostarte con él, elegiste mentirme durante 3 años. Tienes razón, concordó ella bajando la cabeza. Y voy a cargar esa culpa hasta morir. Pero si sirve de algo, que sepas que pagué caro por esas elecciones, mucho más caro de lo que imaginas. Juan la miró rápidamente. La figura escuálida, las ropas desgastadas, la desesperación evidente y sintió una punzada de algo que no lograba identificar. No era satisfacción, como había imaginado que sentiría si un día veía a Lucía sufriendo. No era lástima porque ella realmente se lo había ganado. Era algo más complejo, más humano. Era la constatación de que la vida se había encargado de equilibrar la balanza de una forma que él jamás podría haber planeado o deseado. El radio CB chilló, interrumpiendo sus pensamientos. Aquí es el veracruzano de la carretera federal. ¿Hay algún Scania azul por la carretera? Acabo de ver uno igual en la altura de Córdoba. Juan tomó el micrófono. Aquí es el Lobo. Estoy en la carretera federal, saliendo de Córdoba ahora. Todo bien, Lobo. Solo curiosidad. Vi que ibas con pasajero, cosa rara. Juan dudó por un momento, consciente de que Lucía estaba escuchando. Positivo, dando un aventón hasta Veracruz. Bien, hermano, eso es. Siempre ayudando al prójimo. Es por eso que nos diferenciamos de los demás. Cuando desconectó el radio, Juan notó que Lucía estaba sonriendo. Una sonrisa débil, pero genuina. Siempre fuiste así, dijo ella suavemente. Siempre ayudando a los demás, siempre tratando de hacer lo correcto. Me acuerdo cuando paraste para ayudar a aquella familia que tuvo el auto descompuesto en víspera de Navidad. Gastaste el dinero que era para comprar mi regalo en refacciones para el auto de ellos. Juan se acordaba del episodio. Lucía se había molestado en aquel entonces. Decía que él se preocupaba más por extraños que por su propia esposa. Ahora, 5 años después, ella hablaba como si fuera una cualidad admirable. Las personas cambian, murmuró Juan. Sí, algunas para mejor, otras para peor. Tú cambiaste para mejor, yo cambié para peor. Pero ahora estoy tratando de volver a ser quien era antes de arruinar todo. Estaban llegando a los alrededores de Veracruz. El tráfico comenzó a volverse más intenso, y Juan necesitó concentrarse en la conducción.
Pero su mente continuaba procesando la conversación, las revelaciones, la situación surrealista de estar conduciendo al lado de la mujer que había destruido su vida. «Juan», dijo Lucía cuando pararon en un semáforo, «quiero que sepas que lo que estás haciendo hoy, esto va a significar más para mí de lo que puedes imaginar». No es solo el aventón, es saber que todavía existe bondad en el mundo, que todavía existen personas como tú. Parte 4 de 4. Juan no respondió, no sabía qué decir. Parte de él todavía quería empujarla fuera del camión y seguir con su vida. Parte de él sentía una extraña sensación de cierre, como si este encuentro fuera necesario para que él pudiera finalmente seguir adelante. Y una pequeña parte que él trataba de ignorar sentía algo que se parecía peligrosamente al perdón. ¿Dónde queda ese centro de acogida?, preguntó cambiando de tema. En la región portuaria Calle de los Navegantes. Creo. La señora que me dio la información dijo que es un edificio azul cerca de la estación de tren. Juan conocía la región. Era una zona complicada, llena de personas en situaciones similares a la de Lucía. Pensó en cómo sería dejarla ahí, imaginándola caminando sola por aquellas calles peligrosas. ¿Estás segura de que quieres quedarte por aquí?, preguntó, sorprendiéndose nuevamente con la propia preocupación. No estoy segura de nada, Juan, pero es el único plan que tengo. Encontraron el centro de acogida después de algunos minutos buscando. Era un edificio antiguo pintado de azul deslavado, con una fila de personas esperando en la puerta. Juan detuvo el camión enfrente y por un momento ninguno de los dos se movió. «Llegamos», dijo finalmente. «Llegamos», repitió Lucía, pero no hizo intención de bajar. Se quedaron ahí sentados, la expareja que había compartido 15 años de vida, y ahora se encontraban como extraños, unidos solo por memorias dolorosas y un aventón inesperado. «Lucía», dijo Juan finalmente, «no puedo decir que te perdono. Todavía no. Tal vez nunca lo logre, pero espero que encuentres una forma de volver a empezar. Todos merecen una segunda oportunidad». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Juan, por todo, por darme este aventón, por escucharme, por recordarme que todavía soy humana». Lucía bajó del camión. Tomó su bolsa de plástico y se volteó para dar una última mirada al hombre que un día había amado más que todo en el mundo. Juan también la observaba, viéndola alejarse en dirección a la fila de personas igualmente desesperadas. Antes de entrar al edificio, ella se volteó una última vez y saludó con la mano. Juan saludó de vuelta en un gesto automático que lo sorprendió. El camión estacionado en el acotamiento se balanceaba levemente con el viento de la madrugada. Juan estaba acostado en la cama estrecha de la litera, pero el sueño no venía. El zumbido distante de los autos pasando por la carretera federal parecía hacer eco dentro de su pecho, mezclado con los pensamientos que giraban como llantas rodando sin freno. Se volteó de un lado al otro. Cerraba los ojos y veía el rostro de ella, abatido, sucio, pero con aquella misma mirada que lo cautivó años atrás. Ya no era la misma mujer.
Y tal vez él tampoco fuera el mismo hombre. Idiota, murmuró para sí mismo. Ella te destruyó. Pero aún así, ¿por qué dolía tanto verla en aquella condición? A las 5:30 de la mañana, antes incluso de que el sol se levantara completamente, Juan ya estaba despierto con los ojos rojos de una noche mal dormida. Hizo un café negro en la botella térmica, recargado en la litera, mirando el horizonte enrojecido. Fue entonces que algo dentro de él habló más fuerte que el orgullo. Ve tras ella. Él ni siquiera sabía bien por qué. Tal vez fuera solo para asegurarse de que ella estaba bien. O tal vez, y esto no quería admitir, fuera porque no lograba sacarla de la cabeza. Tomó el volante, encendió el camión y partió. No demoró mucho en regresar al centro donde había dejado a Lucía la tarde anterior. El lugar parecía más triste bajo la luz fría de la mañana. Algunas personas todavía estaban afuera esperando atención. Estacionó el camión a algunos metros de ahí. Bajó despacio y caminó hasta la recepción. El guardia de seguridad lo observó con desconfianza, pero Juan no se inmutó. Buenos días. Vine a ver si la mujer que dejé ayer aquí, si todavía está por aquí. Su nombre es Lucía, dijo con la voz firme, pero cargada de tensión. La encargada hojeó una carpeta y lo miró con un semblante neutro. Ella pasó la noche en el albergue provisional aquí en el fondo. Están sirviendo desayuno ahora. Juan asintió con la cabeza, agradeció y fue hasta el fondo del edificio. Un patio simple, con mesas de plástico y un olor a pan viejo en el aire. Fue ahí donde la vio. Lucía estaba sentada sola con una taza de café en las manos, el cabello despeinado, las ojeras profundas, pero los ojos estaban más vivos. Había ahí una llama tenue de dignidad reencendida. Ella escuchó pasos acercarse y abrió los ojos sorprendida. «¿Juan?», susurró. «Necesitaba ver si estabas bien», respondió él rascándose la nuca. «Pasé toda la noche pensando. No pude dormir». Ella quedó en silencio, las manos temblando levemente alrededor de la taza. «No necesitabas regresar», dijo por fin. «Ya hiciste más de lo que debías». «Tal vez no sea cuestión de necesitar», respondió. «Tal vez sea solo porque sí». Ella sonrió, una sonrisa tímida, quebrada, pero sincera. Juan jaló una silla y se sentó al lado de ella. No dijeron nada más por algunos minutos. Solo se quedaron ahí, lado a lado, como dos sobrevivientes de un mismo naufragio, compartiendo la primera brisa de un nuevo día. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Lucía rompió el silencio sin mirarlo. No fue perder la casa ni el dinero. Fue darme cuenta de que yo misma me perdí. Juan no respondió. Apretó los dedos sobre la mesa de plástico, tratando de contener un nudo en la garganta que ni siquiera sabía que existía. Cuando me dejaste aquí ayer, me quedé ahí adentro mirando el techo, pensando que ya no tenía a nadie, ni tú, ni él, ni nadie. Y entonces pensé, es esto, se acabó. Ella habló con la voz ronca, como si cada palabra cortara por dentro. No se acabó, dijo Juan finalmente. Estás lastimada, pero todavía estás viva. Mientras tengas un día para despertar, todavía tienes oportunidad de cambiar. Ella lo miró entonces por primera vez aquella mañana, ojos en ojos. ¿Por qué regresaste? Juan dudó.
Porque yo también me perdí, solo que en la carretera. Y cuando te vi ayer ahí en la orilla de la carretera, algo dentro de mí se movió. Me acordé de todo lo que fuimos y de lo que yo dejé de ser después de todo aquello. Lucía comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas escurrieron lentamente, sin sollozo, solo dolor contenido. Él, por instinto, colocó la mano sobre la de ella. Por segundos ella no reaccionó. Después no la retiró. Ahí, entre un pan seco y un café tibio, dos corazones rotos dieron el primer paso en dirección de lo que tal vez fuera una nueva forma de existir juntos. No como antes, nunca más como antes, pero tal vez como algo más verdadero, menos idealizado, más humano. Lucía apretó levemente los dedos de él. Fue un gesto casi imperceptible, pero Juan lo sintió como un golpe en el pecho. No era perdón, no era reconciliación, todavía era solo presencia, y eso para él ya era demasiado. Después de aquel reencuentro en el centro, él alquiló una casita simple en la ciudad donde ellos vivían. Juan pasó a aparecer más por allá. Inventaba excusas para regresar a la región, flete cerca, revisión en el camión, ver unas llantas. Pero Lucía sabía y él también. Fue en una de esas noches que Lucía habló. ¿Crees que todavía tenemos remedio? Juan demoró en responder. Nosotros como pareja. Ella asintió con el corazón apretado. Él pasó la mano por el rostro pensativo. Sinceramente, no sé. Muchas cosas se rompieron. Confianza, admiración, hasta la forma de mirarnos. Lucía bajó los ojos. Lo entiendo, pero él continuó. Pero sé una cosa. Me gusta conversar contigo. Me gusta la paz que volvió a vivir cuando nos sentamos aquí callados. Eso no lo sentía hace mucho tiempo. Ella levantó los ojos sorprendida. Un hilo de esperanza brilló. ¿Estás diciendo que podemos intentar? Juan miró el cielo oscuro. Estoy diciendo que tal vez valga la pena descubrirlo. En la primera mañana que ella despertó en la casita, ya había chismes del vecindario. Doña Merced, la vecina de enfrente, vio cuando Juan detuvo el camión en la puerta el día de la mudanza. No demoró en esparcir la noticia. ¿Vieron? Aquella mujer regresó. Aquella misma que dejó a Juan regresó. Y él fue quien la puso ahí. Pero es mucha humillación. Después de todo. Y él todavía haciendo eso por ella. Hay hombres que nacen para ser tontos. Del otro lado de la calle, don Anselmo, viejo conocido de Juan, solo comentó mientras regaba el jardín. Quien ayuda en silencio no es tonto, es raro. Juan escuchaba. Claro, ciudad pequeña tiene eco en los muros, pero seguía callado. Cada vez que pasaba por ahí, dejaba una bolsa de alimentos en el portón de la casa de ella. A veces una nota, si necesitas, estoy rodando sentido carretera federal. Lucía hacía lo que podía. Comenzó a limpiar la casa, consiguió algunos trabajos en un salón de la ciudad y poco a poco fue volviendo a andar con la cabeza en alto. Incluso con los chismes, las miradas sesgadas, las sonrisas falsas de quien pensaba que ella no merecía estar ahí. Y entonces, un sábado por la noche, Juan se detuvo enfrente de la casa de ella con el camión. Ella salió al portón con una blusa simple y el cabello recogido. ¿Vamos a dar una vuelta?, preguntó él. ¿Estás seguro? La gente ya está diciendo que perdiste el juicio. Deja que la gente hable. Hablan de todo, menos de su propia vida. Ella sonrió con levedad.
No era la sonrisa de una mujer enamorada. Era la sonrisa de quien había sido escuchada, acogida y principalmente perdonada. Entró a la litera del camión, como ya lo había hecho tantas veces años atrás. Pero ahora era diferente. No había promesas, había silencio, un silencio bueno, lleno de posibilidades. En la carretera pasaron por tramos que conocían bien, gasolineras donde pararon como pareja, acotamientos donde discutieron, rieron, soñaron, pero no hablaron del pasado. El pasado estaba ahí, sí, pero sin el peso de antes. Con el tiempo, Juan siguió rodando el país como siempre, pero ahora había una levedad nueva en su mirada. Los compañeros lo notaban y en el radio CB comenzaron los chismes sobre el camionero que había perdonado a la exesposa y le había ofrecido un nuevo comienzo. Algunos se burlaron, otros reflexionaron y pronto el gesto se esparció entre las gasolineras y los acotamientos como una historia rara de valentía emocional. No la valentía de enfrentar el peligro, sino la de enfrentar el dolor y no dejar que definiera el destino. Lucía también fue cambiando. Con dignidad, se negó a seguir viviendo a costillas de Juan y buscó mantenerse con el propio esfuerzo. Consiguió un empleo simple, pero honesto, y comenzó a pagar la renta de la casa. Ella no quería lástima, quería redención. En la ciudad, los vecinos continuaban observando, comentando, juzgando en silencio, pero a Juan no le importaba. Él sabía el peso que había cargado por años y ahora conocía la levedad de finalmente soltarlo. Doña María, la madre de él, notó la diferencia con claridad. Juan volvió a sonreír. No aquella sonrisa escondida detrás de la barba o de la gorra, sino una sonrisa plena, una risa que venía del alma y se esparcía por el rostro como el sol abriéndose después de una tormenta demasiado larga. Y fue así que el gesto de Juan dejó de ser solo de él. Se volvió semilla, se volvió eco, se volvió esperanza, porque el perdón no borra el pasado, pero permite que el presente no sea un prisionero de él. Y no siempre se perdona para salvar a alguien. A veces se perdona para no hundirse con el dolor. Guardar rencor es como conducir con el freno puesto. Perdonar no es olvidar. Es simplemente elegir seguir adelante. Los meses pasaron y la relación entre Juan y Lucía comenzó a tomar una forma nueva, diferente de todo lo que habían conocido antes. No era el amor apasionado de los primeros años de matrimonio. Tampoco era la confianza ciega que él había depositado en ella antes de la traición. Era algo más maduro, más consciente, construido sobre los escombros de lo que una vez fue y forjado en el fuego del sufrimiento compartido. Juan continuaba con sus viajes largos, pero ahora cuando regresaba había un lugar donde era esperado. No con expectativas románticas o demandas emocionales, sino con una presencia tranquila que lo reconfortaba después de días en la carretera. Lucía había encontrado trabajo permanente en una clínica como asistente administrativa, usando finalmente aquellos conocimientos de enfermería que tanto le habían costado a Juan años atrás. Una tarde, mientras tomaban café en el pequeño patio de la casa, Lucía rompió el silencio que se había vuelto cómodo entre ellos. Sabes, he estado pensando mucho en todo esto.
en cómo las cosas terminaron y cómo están ahora. Juan la miró por encima de la taza, esperando que continuara. Durante mucho tiempo pensé que el perdón era solo una palabra bonita que la gente decía pero que nadie realmente practicaba. Pero tú me mostraste que es real, que es posible. Juan puso la taza en la mesa y miró hacia el horizonte. No fue fácil, Lucía. Todavía hay días en que la rabia vuelve. Días en que me pregunto si estoy siendo tonto otra vez. Lo sé, respondió ella, y no te culpo por eso. Pero quiero que sepas que cada día que paso tratando de ser una mejor persona, lo hago pensando en el regalo que me diste. No el dinero, no la casa, sino la oportunidad de volver a ser humana. Las palabras tocaron algo profundo en Juan. Durante tanto tiempo había cargado el peso de la traición como una armadura, protegiéndolo de más dolor pero también aislándolo de cualquier conexión real. Ahora, sentado en aquel patio simple con la mujer que lo había traicionado, sentía algo que no había experimentado en años. Paz. Los vecinos eventualmente dejaron de hablar, o tal vez simplemente dejaron de importarle a Juan lo que decían. Doña Merced encontró otros temas de chisme y don Anselmo ocasionalmente saludaba con un gesto de aprobación cuando veía a Juan estacionar el camión. La vida en la pequeña comunidad siguió su curso, y la historia de Juan y Lucía se convirtió en una de esas leyendas locales que la gente contaba con diferentes matices dependiendo de su propia filosofía de vida. En el radio CB, la historia había tomado vida propia. El lobo se había convertido en una especie de consejero no oficial para otros camioneros que pasaban por problemas en sus relaciones. «Oye, lobo, mi mujer dice que ya no la quiero porque paso mucho tiempo fuera», decía uno. «¿Qué te dice tu corazón cuando piensas en ella?», respondía Juan. «Porque al final, eso es lo que importa. No lo que otros dicen, no lo que deberías sentir, sino lo que realmente sientes». Las respuestas de Juan eran simples pero profundas, nacidas no de teoría sino de experiencia vivida. Había aprendido que el amor verdadero no era ciego, era consciente. Que el perdón no significaba olvidar, sino elegir no dejar que el pasado envenenara el presente. Que la confianza, una vez rota, podía reconstruirse, pero nunca sería la misma y eso estaba bien. Una noche, mientras Juan preparaba el camión para un viaje largo a Monterrey, Lucía salió de la casa con una bolsa térmica. «Te hice unos tacos para el camino», dijo con timidez. «Sé que te gusta comprar en la carretera, pero pensé que tal vez». Juan tomó la bolsa y sonrió. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. «Gracias, Lucía». «Cuídate mucho», respondió ella. Y Juan, cuando el camión comenzó a alejarse, ella gritó. Juan asomó la cabeza por la ventana. «¿Sí? Gracias por no rendirte conmigo». Él no respondió con palabras, solo levantó la mano en un saludo que contenía todo lo que no podía expresar. En la carretera, mientras el Scania azul devoraba kilómetros bajo el cielo estrellado, Juan reflexionaba sobre el extraño giro que había dado su vida. 5 años atrás,
Había jurado nunca perdonar, nunca olvidar, nunca volver a confiar. Y aunque técnicamente no había roto ninguna de esas promesas, el perdón era diferente de como lo había imaginado. El olvido era imposible y probablemente innecesario, y la confianza era algo que se construía día a día, no algo que se daba ciegamente. El radio CB crepitó con vida. Aquí es el michoacano del norte. ¿Alguien despierto por ahí? Aquí el lobo, respondió Juan. Siempre despierto, hermano. Oye, lobo, tengo una pregunta personal si no te molesta. Adelante. ¿Cómo supiste que era el momento correcto para perdonar a tu mujer? Escuché la historia en el último paradero. Juan pensó por un momento antes de responder. No creo que haya un momento correcto, michoacano. Creo que hay un momento en que el dolor de cargar el rencor se vuelve más pesado que el dolor de soltar. Ese es tu momento. El silencio en el radio duró unos segundos antes de que la voz del michoacano regresara, más suave esta vez. Gracias, hermano. Eso me ayuda. La conversación se desvaneció y Juan continuó conduciendo, sus pensamientos regresando a Lucía. Ella había cambiado, eso era innegable. La mujer vanidosa y algo superficial que había conocido se había transformado en alguien más humilde, más consciente, más genuina. El sufrimiento la había pulido, quitando las capas de pretensión y dejando algo más real. Pero Juan también había cambiado. El hombre que había sido, confiado hasta la ingenuidad, se había vuelto más cauto, más reflexivo. Había aprendido que el amor no era suficiente por sí solo, que se necesitaba respeto, comunicación y la voluntad constante de elegir a la otra persona, incluso cuando era difícil. Los kilómetros seguían pasando y Juan se encontró sonriendo al recordar la cara de Lucía cuando le dio los tacos. Era una sonrisa diferente a la que solía tener, más reservada pero también más sincera. Ya no trataba de impresionarlo o manipularlo, simplemente estaba siendo ella misma, con todas sus cicatrices y defectos. Y tal vez eso era lo que había faltado en su primer matrimonio, la autenticidad. Ambos habían estado tan ocupados siendo lo que pensaban que el otro quería que nunca fueron realmente ellos mismos. El viaje a Monterrey fue largo pero sin contratiempos. Juan entregó la carga, recogió otra para el viaje de regreso y comenzó el trayecto de vuelta a casa. Cuando finalmente llegó a la casita días después, encontró el jardín limpio, las flores regadas y una nota en la puerta. Tuve que cubrir un turno en la clínica. Hay comida en el refrigerador. Regreso a las 8. Lucía. Juan entró a la casa, guardó sus cosas y se sentó en el pequeño sofá. Miró alrededor del espacio modesto, tan diferente de la casa que habían compartido antes, y se dio cuenta de algo importante. Era más feliz ahora, en esta casa simple con una relación complicada, que lo que había sido en aquella casa grande con lo que pensaba era un matrimonio perfecto, porque esta vez todo era real. Cuando Lucía llegó aquella noche, cansada de su turno en la clínica, encontró a Juan dormido en el sofá, todavía con las botas puestas. Lo cubrió con una cobija suavemente, tratando de no despertarlo, pero él abrió los ojos y la miró. «Perdón», susurró ella, «no quería despertarte».
Está bien, respondió él, su voz espesa de sueño. ¿Cómo estuvo tu día? Largo, pero bien. Salvamos una vida hoy. Un hombre que tuvo un infarto. Llegó justo a tiempo. Bien, murmuró Juan, cerrando los ojos nuevamente. Me alegra que estés haciendo algo que te gusta. Lucía se quedó ahí parada por un momento, mirando al hombre que había traicionado tan cruelmente y que ahora le daba una segunda oportunidad que nunca pensó merecer. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero eran lágrimas diferentes esta vez. No de dolor o vergüenza, sino de gratitud. Gracias, Juan, susurró. Por todo. Él no abrió los ojos, pero alcanzó su mano y la apretó suavemente. No hacía falta decir nada más. El gesto decía todo. Los meses se convirtieron en un año, y el año comenzó a acercarse al segundo. La relación entre Juan y Lucía continuó evolucionando, encontrando su propio ritmo único. Nunca volvieron a casarse, nunca hicieron promesas grandiosas sobre el futuro. Simplemente vivían un día a la vez, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Doña María, la madre de Juan, finalmente conoció la nueva situación cuando fue a visitarlo un domingo por la tarde. Encontró a su hijo y a Lucía trabajando juntos en el jardín, en silencio cómodo que hablaba de familiaridad más que de pasión. «Mi hijo», comenzó doña María cuando Lucía entró a preparar limonada. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?» Juan continuó cavando, sin mirar a su madre. «Más seguro de lo que he estado en mucho tiempo, mamá. Pero ella te hizo tanto daño». «Lo sé», respondió él, finalmente deteniéndose y mirando a su madre. «Y me tomó 5 años y un encuentro en la carretera para darme cuenta de algo». «¿Qué cosa, hijo?» «Que cargar el odio me estaba lastimando más a mí que a ella. Que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti mismo». Para poder dormir en paz, para poder mirar en el espejo y gustar de lo que ves. Doña María miró a su hijo con nuevos ojos. Había partido siendo un hombre roto y había regresado siendo alguien más completo de lo que nunca fue, incluso antes de la traición. «Estás en paz, hijo», observó ella. «Por primera vez en años estás realmente en paz». Juan asintió. «Y eso vale más que cualquier venganza que pudiera haber tomado». Cuando Lucía regresó con la limonada, doña María la miró por un largo momento. Lucía sostuvo la mirada, sin vergüenza pero sin orgullo tampoco. Finalmente la madre de Juan habló. «Cometiste un error terrible, muchacha». «Lo sé, señora», respondió Lucía simplemente. «Y voy a pasarme el resto de mi vida compensándolo». «No puedes compensarlo», dijo doña María, pero con menos dureza de la que Lucía esperaba. «Lo que pasó, pasó. Lo único que puedes hacer es ser mejor de ahora en adelante. Y parece que eso es lo que estás haciendo». Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucía. «Gracias, señora, por darme una oportunidad». «No te estoy dando una oportunidad», aclaró doña María. «Mi hijo te la dio. Solo estoy observando qué haces con ella». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Lentamente, muy lentamente, Lucía comenzó a ser reintegrada no solo en la vida de Juan, sino en la comunidad más amplia. No todos la perdonaron. Muchos nunca lo harían. Pero suficientes personas vieron la genuina transformación en ella como para darle una oportunidad. El salón donde trabajaba eventualmente le ofreció una posición de tiempo completo como administradora.
reconociendo su ética de trabajo y su dedicación. La dueña, doña Carmen, una mujer práctica que valoraba los resultados sobre el chisme, la llamó a su oficina un día. Lucía, le he estado observando estos meses. Eres puntual, trabajadora, honesta con el dinero. Eso es raro hoy en día. Gracias, señora Carmen, respondió Lucía, sin saber a dónde iba la conversación. Sé lo que pasó entre tú y Juan, continuó la dueña. Todo el mundo lo sabe, y francamente no es asunto mío. Lo que es mi asunto es que necesito a alguien de confianza aquí, y creo que eres tú. Lucía sintió las lágrimas amenazando con salir nuevamente. En los últimos 2 años había llorado más que en toda su vida anterior, pero estas lágrimas de gratitud eran las más dulces. No la voy a decepcionar, señora Carmen, lo prometo. Lo sé, respondió la dueña con una sonrisa. Porque ya no eres la misma persona que cometió esos errores. Y eso es lo que importa. Esa noche, cuando Lucía le contó a Juan sobre la promoción, él la abrazó, algo que rara vez hacía. Estoy orgulloso de ti, le dijo. De verdad. Y en ese momento, Lucía sintió algo que no había sentido desde hacía años: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza más madura de que el futuro podía ser bueno, incluso si era diferente de lo que había imaginado. Los años continuaron pasando. Juan y Lucía nunca volvieron a la relación que tenían antes, pero construyeron algo nuevo, algo que tal vez era más fuerte precisamente porque había sido forjado en el fuego del sufrimiento y el perdón. En el radio CB, la leyenda del lobo creció. Se convirtió en el camionero que perdonó lo imperdonable, el hombre que eligió la compasión sobre la venganza. Jóvenes camioneros que acababan de descubrir infidelidades buscaban su consejo. Hombres mayores que habían cargado rencores durante décadas escuchaban su historia y se preguntaban si tal vez, solo tal vez, ellos también podían encontrar paz. Y Juan, quien había pasado 5 años huyendo de su dolor en las carreteras solitarias de México, finalmente encontró lo que había estado buscando todo el tiempo. No en el olvido, no en la venganza, no en una nueva relación, sino en la difícil, dolorosa, pero finalmente liberadora elección de perdonar. Porque al final, como le dijo una vez a un joven camionero en el radio, el perdón no es para los débiles, es para los valientes, para aquellos lo suficientemente fuertes como para mirar su dolor a los ojos y decidir que no definirá el resto de sus vidas, para aquellos dispuestos a elegir la paz sobre la razón, la compasión sobre la justicia, el futuro sobre el pasado. Y mientras el Scania azul continuaba rodando por las carreteras de México, llevando su carga de un lugar a otro, Juan sabía que estaba llevando algo más valioso también: la prueba viviente de que incluso los corazones más rotos pueden sanar, que incluso las traiciones más profundas pueden ser perdonadas, y que a veces el camino hacia adelante requiere primero hacer las paces con el pasado. La historia de Juan y Lucía se convirtió en más que una historia de traición y perdón. Se convirtió en un testimonio de la capacidad humana de transformación, de la posibilidad de segundas oportunidades, y del poder del perdón para liberarnos no solo de lo que otros nos han hecho,
sino de las cadenas que nosotros mismos forjamos cuando elegimos el rencor sobre la paz. Y en las noches tranquilas, cuando Juan conducía solo por las carreteras oscuras bajo un cielo lleno de estrellas, a veces sonreía al pensar en el extraño giro que había dado su vida. Había comenzado con un corazón roto, había pasado por años de amargura y soledad, y había emergido del otro lado no como la persona que era antes, sino como alguien más sabio, más compasivo, más completo. El perdón no había borrado el dolor, pero lo había transformado en algo útil, en sabiduría que podía compartir con otros, en paz que podía finalmente disfrutar. Y eso, decidió Juan mientras el amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa, era más valioso que cualquier venganza jamás podría ser. Fin.